Hola chicos, en este video vamos a trabajar cuadros estadísticos de datos no agrupados, es decir, cuando son pocos datos que nos arroja una encuesta. Tenemos dos definiciones principales, proporción y porcentaje. La proporción es el resultado de dividir un atributo o una parte entre el total de elementos. Por ejemplo, si yo tengo 4 donas y el total de donas son 100, vamos a ver qué representación decimal tiene esta cantidad. Así que entonces dividimos 4 entre 100. Hacemos una encuesta a varias personas y estas personas nos dan la residencia donde viven actualmente. Supongamos que 4 de 10 personas nos dijeron que vivían en Caracas. Entonces, para saber qué proporción representa esto de nuestro total, nosotros dividimos 4 entre 10 para saber cuál es la proporción en decimales, qué valor decimal representa esta cantidad de personas. Nuestro porcentaje simplemente será la multiplicación de esa proporción por 100 para trabajarlo a nivel porcentual del 100%, que sería el total. Ahora bien, nuestra proporción lo vamos a escribir como A sobre N, que sería la fórmula para hallar la proporción. A es la cantidad de partes y N el total de elementos. Cuando nos pidan buscar la proporción, pues simplemente dividimos la parte que queremos estudiar y el total de elementos. En nuestro porcentaje será nuestra proporción multiplicada por 100 y esto nos dará un resultado escrito en porcentaje con el cual diferenciamos con este símbolo que tenemos aquí. Ahora chicos, otras definiciones que debes tener en tu cuaderno, porque también son muy importantes que las conozcas, son las frecuencias y los grados. La primera frecuencia que tenemos se llama frecuencia absoluta y la denotamos por F minúscula I, es decir, F sub I. Esto representa la cantidad de veces que aparecen los datos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación del lugar donde habitan varias personas y estas personas me dicen que 5 viven en Caracas, que 4 viven en Miranda, que 10 viven en Falcón, entonces estos resultados de 5, 10 y 4 serán nuestras frecuencias absolutas porque es la cantidad que aparece en cada uno de estos datos. ¿Y quiénes serán los datos? Pues las ubicaciones donde se encuentran estas personas habitando actualmente. La frecuencia absoluta acumulada es la segunda y se denota con F mayúscula I, F sub I también, pero la F es mayúscula. ¿Qué significa la frecuencia absoluta acumulada? Esta será la suma de las frecuencias absolutas, es decir, Fi, F grande, será igual a la suma de todas las F pequeñas. Será el total de la suma de todas estas frecuencias absolutas que nosotros tengamos en nuestro cuadro o nuestra tabla estadística. Es importante tener en cuenta la diferencia de denotación, que las absolutas es con F minúscula y las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, es con la F mayúscula. La frecuencia relativa si la diferenciamos con HI, H minúscula I, y esta es la proporción de dividir la frecuencia absoluta, que es F minúscula I, entre N, que ya habíamos hablado, N será el total de datos. Es decir, cada frecuencia relativa será la proporción entre la cantidad de veces que aparece un valor y el total de elementos. Por ejemplo, si obtuvimos 10 respuestas porque encuestamos a 10 personas diferentes para preguntarles su localidad y 4 personas me dijeron que son de Caracas, entonces yo voy a dividir 4, que sería FI, entre 10, que sería el total de personas, por ejemplo. Y esta sería la fórmula reducida, dividir frecuencia absoluta entre N total de datos. Por último tenemos los grados y son de gran importancia porque son quienes nos van a ayudar a poder construir nuestro diagrama de torta, muy importante al momento de realizar cualquier comparación estadística de manera gráfica. Es la multiplicación de cada frecuencia relativa por 360. Recordemos que una circunferencia tiene 360 grados, ¿bien? Por eso se multiplica por 360 para convertir esa proporción, ¿bien? Todas las frecuencias relativas multiplicadas por 360 nos darán el grado que le corresponde a cada una de ellas. Muy bien chicos,
Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de la tabla estadística. Aquí arriba coloqué los datos de la encuesta que se realizó. ¿Y qué significan estos datos? Pues la encuesta que se realizó es el lugar de residencia de los estudiantes de quinto año. Entonces, esta encuesta nos arrojó estos resultados. Es decir, que algunos estudiantes dijeron que viven en Caracas, Vargas y Miranda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en XY son los datos, aquellos resultados que nos dieron, esos resultados que se arrojaron. En este caso, ¿quiénes son? Lo primero que vemos es Caracas. Entonces nosotros aquí en lugar escribimos Caracas porque es la variable que estamos estudiando. ¿Qué variable estamos estudiando? El lugar de residencia de los estudiantes de quinto año. Y en este caso, nuestros datos son las respuestas que nos dieron cada uno de estos estudiantes encuestados. Vamos a ver cuál es el total de elementos. ¿Cuál es el total de elementos? Contamos los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es decir, que nuestra n, la n del total de datos, es igual a 16. Esa la podemos escribir por aquí. N es igual a 16. Y lo mantenemos reservado porque ya va a ser de gran ayuda. Vamos a ver cuántas personas dijeron que viven en Caracas. ¿Cuántos estudiantes? Contamos 1 y vamos tachando a medida de que vamos tomando en cuenta cada valor. Aquí tenemos 2 y 3. Solamente 3 estudiantes viven en Caracas, así que nosotros vamos a colocar en F sub i, recuerda que esta es la frecuencia absoluta, las veces que se repiten nuestros valores. Las personas que viven en Caracas son solamente 3 de esas 16 personas encuestadas. Lo segundo que vemos por aquí es Vargas. Entonces escribimos Vargas. Bien, escribimos Vargas y contamos cuántas personas viven en Vargas. Vamos a contar Vargas. Aquí hay 1, buscamos por aquí 2, 3, buscamos en esta otra hilera y en Vargas tenemos solo 3 personas. Si te diste cuenta, aquí me faltó Caracas, otra Caracas, es decir, que son 4 personas en Caracas. Si te diste cuenta, excelente. Vamos a colocar el valor correspondiente a Caracas, eran 4, me había faltado una por tachar. Y por último, ya tenemos 3 de Vargas, ya no queda ninguna, solo nos queda Miranda, que es lo que tenemos por allí. Escribimos Miranda, bien, de esta forma, y contamos. ¿Cuántos estudiantes viven en Miranda? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 personas viven en Miranda de las 16 encuestadas. Si te ocurre, como me ocurrió a mí, que no marqué una de ellas, no te preocupes, pues de igual manera nuestra frecuencia absoluta nos dirá si hay algún error o si nos falta algún elemento. ¿Cuánto debe dar esta suma? Me debe dar 16, aquí deben haber 16 elementos. Si nosotros sumamos 9 más 3 más 4, eso nos da un total de 16. Yo puedo escribir aquí debajo de esto 16 para tener en cuenta que este es mi total de datos. Entonces, tenemos 4 personas de Caracas, 3 de Vargas y 9 de Miranda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta ya la calculamos, es simplemente colocar las veces que se repite un elemento, y la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, es la acumulación que vamos a tener. En principio, vamos a ver, si nos paramos aquí, ¿cuántos elementos hay? Solamente 4. Entonces colocamos el 4. Siempre empezamos con el primer número que aparece, lo colocamos en frecuencia absoluta. Ahora, cuando bajamos a este segundo nivel, vamos a sumar el número que está arriba con el que tenemos en este nivel, es decir, 4 más 3. En este caso, ¿cuánto es 4 más 3? Es 7, así que esta frecuencia aquí será 7. ¿Qué significa esta frecuencia absoluta acumulada en nuestro cuadro estadístico? Si vemos este 7 lo que nos está indicando es que hay
4 personas en Caracas y 3 en Vargas. Es decir, en total, entre estos dos lugares hay 7 personas, porque estamos acumulando estas dos. ¿Bien? Es el resultado de 7. Ahora, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Pues sencillo, vamos a sumar 4 más 3 más 9, porque es lo acumulado hasta este valor que tenemos aquí. ¿Cuánto es 4 más 3 más 9? 4 más 3 más 9 es igual a 16. Entonces, vamos a colocar el 16 por aquí. Significa que si nos paramos aquí, el valor total que hay entre estos tres lugares son 16 personas que habitan en ellos. Si nos paramos aquí, nos estamos preguntando cuántas personas viven en Caracas y en Vargas si las sumamos 7 personas. Y aquí solamente estamos preguntando cuántas personas viven en Caracas. Ahora bien, si en este caso nos preguntaran cuántas personas viven en Caracas y en Miranda, basta con sumar 4 más 9. Bien, en este caso, personas que viven en Caracas y en Miranda serían 13 personas. Entonces, cada respuesta que nosotros demos con nuestra tabla dependerá de las preguntas que se nos estén realizando. Si te das cuenta, el número total, que es n, este que tenemos aquí, coincide exactamente con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, que está correcto. ¿Por qué? Porque son 16 elementos y nuestro total son 16 elementos también. Vamos a pasar con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es esta proporción entre las partes y el total. Recordemos que es dividir la frecuencia absoluta entre n, que es el total de elementos. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, es dividir esta f pequeña. Vamos a tomar entre 3 y 4 decimales, si no nos da un valor exacto, pues de esa forma será mucho más aproximado el valor resultante. Ahora sí, puedes tomar tu calculadora, es la mejor forma de hacerlo, y en este caso vamos a hallar la primera frecuencia relativa. Decimos 4 entre 16, que es el total de elementos, eso nos da 0,25. Escribimos 0,25, que nos da exactamente ese valor. Luego vamos con Vargas y dividimos 3 entre el total, que sería 3 entre 16. Eso nos da como resultado 4 decimales exactos. Si nos da un valor exacto corto, pequeño, hasta 4 decimales, 5 decimales, los podemos utilizar por completo. Sería 0,1875. Ese es el valor completo que nos da dividir 3 entre 16. Nos da una división exacta. Y ahora, si tenemos este último número, recuerda, frecuencia absoluta entre el total, 9 entre 16, lo calculas en tu calculadora, y eso nos da también un número exacto en nuestra calculadora, que es 0,5625. Y te voy a mostrar en la calculadora para que puedas entender a qué me refiero con exacto. Si te das cuenta, en la calculadora solamente tenemos la parte entera y 1, 2, 3, 4 elementos decimales, pueden ser 5, es algo corto, es lo que vamos a utilizar para que sea mucho más exacto. Ahora sí, lo importante de esto es que la suma total de todas ellas nos debe dar como resultado el número 1, ¿ok? En nuestro cuadro, la suma de las frecuencias relativas debe dar como resultado final el número 1. Pasamos por aquí una línea para indicar que vamos a hacer la suma. Eso nos da como resultado el número 1. Te lo muestro por aquí. Aquí está el valor del número 1. No te asustes si, por ejemplo, te da 0,98, 0,99, porque eso es aproximadamente 1. Bien, si tú no tomas todos los valores, como hicimos en este caso, lo más probable es que no te dé 1 exacto, sino 0,90 y algo, 0,89, y eso seguirá siendo aproximadamente 1. En este caso nos dio el valor correcto, el valor total, que fue 1, significa que es correcta nuestra frecuencia relativa. Y como dijimos, nuestro porcentaje será la multiplicación de la proporción por 100. Pero si te pones a analizar, la proporción es nuestra frecuencia relativa, ¿ok? Trabajamos una proporción, es decir, una parte entre el total de elementos.
lo que significa que esto nos facilita mucho el trabajo. Multiplicamos esto por 100 y nos debe de dar el valor porcentual. Es lo mismo que rimar la coma dos espacios a la derecha porque el 100 está conformado por dos ceros. Entonces puedes multiplicarlo por 100 o simplemente arrimar la coma dos espacios. ¿Cuánto será esto? Si yo multiplico 0,25 por 100, eso es 25%. Si yo multiplico 0,1875 por 100, eso me da como resultado 18,75. Y si yo multiplico 0,5625 por 100, eso me da como resultado 56,25%. Vamos a sumar todo eso, eso me debe dar un valor total de 100% o aproximadamente 100%. 25 más 18,75 es igual a 43,75 y si eso lo sumamos con 56,25, eso nos da un resultado de 100%. Significa que aquí tenemos completo nuestro porcentaje. Como te digo, no te asustes si te da 99,9, 99,8 porque va a depender de la cantidad de decimales que tomes. En el caso de los grados habíamos comentado que era multiplicar, nuevamente tomamos nuestra frecuencia relativa y la multiplicamos esta vez por 360 porque es la cantidad de grados. Si yo multiplico 0,25 por 360, eso me da un resultado de 90 grados. Lo escribimos por aquí, 90 grados. Si yo multiplico 0,1875 por 360 grados, eso me da un resultado de 67,5 grados. Lo escribo con el decimal 67,5 grados sin aproximarlo. Y por último, si multiplicamos 0,5625 por 360, eso nos da un resultado de 202,5 grados. Si sumamos todo esto nos debe de dar 360 o aproximadamente 360. Si sumamos 90 más 67,5, eso nos da como resultado 157,5. Y si a eso le adicionamos 202,5, nos da como resultado 360 grados. Significa que todos nuestros cálculos están correctos. ¿Para qué va a servir nuestra tabla? Para dar respuesta a muchas interrogantes. Respuesta a esta primera pregunta: porcentaje de personas en Caracas o de estudiantes que viven en Caracas. Buscamos Caracas, ubicamos el porcentaje, 25% es la cantidad de estudiantes que viven en Caracas. El porcentaje de estudiantes de quinto año que viven en Caracas es un 25%. Si nos piden, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en porcentaje que vive entre Caracas y Vargas, lo que voy a hacer es sumar el porcentaje. 25 más 18,75. Eso nos da un total de 43,75% de habitantes entre Caracas y Vargas. Y así sucesivamente podemos ir trabajando cada porcentaje en nuestra tabla de valores. En esta otra pregunta me dicen ¿cuál es la proporción de estudiantes que viven en Caracas y Vargas? Cuando nos están haciendo esta pregunta, pues simplemente vamos a responder con nuestra frecuencia relativa, recordando que la frecuencia relativa son las proporciones con nuestra fórmula de proporción, y vamos a ver la cantidad que hay en Caracas y Vargas, las vamos a sumar y vamos a dar respuesta. Si yo sumo 0,25 y 0,1875, eso nos da como resultado 0,4375. 0,4375 es la proporción. Significa que 0,4375 es la proporción de estudiantes que viven entre Caracas y Vargas.